¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos a su programa Buenas Nuevas. Les saluda su hermano Sergio Paz, hoy con el tema Cristianos en medio del mundo. El proceso que se llevó a cabo en contra de San Esteban desencadenó una persecución contra la iglesia. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, ahí en el capítulo 6, versículos del 8 al 15, nos narra que en aquellos días Esteban, hombre lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y señales milagrosas en medio del pueblo. Palabra de Dios. Sí, hermanos, San Esteban en todo momento proclamó con valentía su fe en Jesucristo resucitado. En todo momento lo proclamó. Y él precisamente es un ejemplo para cada uno de nosotros, para usted y para mí, un ejemplo de una vida cristiana, de cómo debe de ser llevada una vida cristiana, ¿no? Con coherencia, que lo que tanto hablamos de Dios por nuestra boca se vea traducido en nuestras acciones. Eso es ser coherente. Sí, hermanos, una vida cristiana llevada sin detenernos en andar pensando mucho en qué pensarán los demás de mí, en qué opinarán los demás de mí, porque yo deseo tomarme en serio mi condición de hijo o de hija de Dios. No me importa lo que más digan de mí por este respecto, me importa lo que Dios opine de mí. Y es que debemos de contar, hermanos, que en algunas ocasiones nos encontraremos en ambientes en los que nos mirarán así un poquito como bichos raros, como dicen por ahí, ¿no? Porque no entienden el modo de comportarse, no entienden el modo de actuar de una persona cristiana. Nos dicen de repente, no, mira, para salir de este problema, vos mentís, vos decís que... Y nosotros le decimos, no, hermano, hermana, yo no puedo mentir, eso es una ofensa a Dios, es un pecado, va en contra de mis principios cristianos. Ya nos quedan viendo raros. O de repente nos dicen ahí en la oficina, llévatelo para la casa, si todo el mundo lo hace. No, fíjese, yo no puedo hacerlo porque eso pues es un pecado, es un robo, va en contra de mis principios cristianos y nos van a ver así como bichos raros. Por eso, porque no entienden el modo de comportarse, de actuar de una persona cristiana. Y nos van a criticar duramente y se van a burlar de nosotros y van a ser sarcásticos e irónicos por nuestro estilo de vida cristiano. Eso va a suceder así. Y hermanos, que no nos asuste, porque muchas veces precisamente esos comentarios vendrán de nuestra propia familia. Como verdaderos discípulos de Jesús debemos imitar en todo momento, lugar y circunstancia al Señor, así como también a aquellos quienes les fueron fieles, como los santos, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos imitar nosotros al Señor? Bueno, llevando con la ayuda de su gracia una vida llena de convicciones cristianas profundas y firmes. Claro, a pesar de que nos sople el viento en contra, a pesar de que nosotros nademos contra la corriente y atendiéndonos a las consecuencias que se deriven por mantener nuestra postura cristiana. Hay un ejemplo de José Sánchez del Río, yo creo que lo han escuchado ustedes, un jovencito de 14 años ejecutado por el gobierno mexicano allá en el año 1928. Un gobierno que prohibía pues hablar de Dios, mucho menos rendirle culto, ¿no? Para motivo de información, pues José Sánchez del Río, este jovencito, fue canonizado el 16 de octubre del 2016. Pues a este jovencito le desollaron los pies, le quitaron la piel de la planta de los pies y lo obligaron a caminar por esos caminos de tierra que había en aquel entonces. ¿Y él qué hacía? ¿Gritaba? No, él sí, es decir, no gritaba de dolor o quejándose, sino que más bien gritaba, ¡Viva Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe! Cerca de su tumba lo acuchillaron, lo sometieron a un cierto ahorcamiento y finalmente lo mataron con un tiro en la sien. Hermanos, ustedes y yo, no debemos de doblegarnos ante ninguna situación, ni doblegarnos ante nadie por andar queriendo quedar bien con la gente, por andar queriendo evitar un mal rato
o por andar evitando una pena o el miedo de demostrar nuestra condición de personas cristianas. No, Señor, no debemos de doblegarnos ante nada. Si es que a veces nos da pena cuando tal vez estamos con otros hermanos que no son católicos, nos da pena hablar de la Virgen. Si hacemos una oración en conjunto nos da pena hasta persignarnos o pasar frente a un templo o defender la Santa Iglesia. No, nada de eso, hermanos, nada de eso. Sin duda sería más cómodo el adaptarse, el acomodarse a esas situaciones o estilos de vida mundano, dizque para no desentonar ahí con los demás. Pero entonces, hermanos, entonces ya no podríamos decir que somos fieles discípulos del Señor. No, definitivamente que no podríamos serlo. Y estas situaciones difíciles, conflictivas para nosotros que se nos van a presentar pues ahí en el hogar, en la familia, en el centro de estudio, en una reunión social, vamos a necesitar mucho de la fuerza de carácter y de mucha fortaleza interior para afrontar estas situaciones. Pero ahí precisamente es donde demostraremos de lo que estamos hechos, hermanos, principalmente espiritualmente hablando. Ahí vamos a demostrar de lo que estamos hechos. En nuestras actuaciones públicas, los cristianos debemos de conducirnos siempre siguiendo los principios o los criterios evangélicos enseñados por la Iglesia que proceden precisamente de la Biblia, ¿no? El cristiano debe rechazar el miedo de parecer chocante, raro, anormal, ridículo, si por vivir como discípulo fiel del Señor, su conducta es mal interpretada, criticada o claramente rechazada. A perder ese miedo. Quien oculte su personalidad cristiana en medio de esos ambientes mundanos se estaría doblegando ante los respetos humanos, que es ese miedo a querer que los demás se burlen de mí o que me separen del grupo porque dicen, no, este solo pasa hablando de Dios y no, mejor no lo invitemos. Entonces, por ese miedo, ese temor o que me vayan a burlar, entran los famosos respetos humanos. Pero aquel que actúa así se haría merecedor de aquellas palabras de nuestro Señor Jesucristo que están en Marcos 8:38. Si alguno se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre, rodeado de sus santos ángeles. Palabra del Señor. Hermanos, el cristiano por el bautismo ha recibido la gracia que salva y que da sentido pues a su caminar terreno. Ante este bien tan excelente que ha recibido, pues es lógico que uno permanezca alegre, hermanos. El cristiano es una persona que precisamente se distingue por su alegría diaria, no una alegría ocasional, ¿verdad? Como hay gente bipolar que unos días está muy alegre, otros días anda con cara de limón. No, se distingue el cristiano, el Hijo de Dios, por esa alegría diaria con la que se maneja. Y entonces es lógico que busque comunicar esa felicidad que ha encontrado a Cristo Jesús, a quienes tiene allá a su lado, por medio de una evangelización constante, continua, permanente. Y si llegamos a encontrar obstáculos en el camino, si llegamos a encontrar incomprensiones, críticas injustas, burlas, ¿qué va a suceder? ¿Nos vamos a desmotivar por eso? ¿Nos vamos a desanimar? Claro que no. Lo que haremos es pedirle al Señor su gracia para poder en esos momentos tener paciencia, serenidad, fortaleza interior, a fin de no dejar de hacer nuestro apostolado, a fin de no dejar de hablar de la palabra de Dios. Por ejemplo, el Señor no siempre se encontró con personas de buena fe al anunciar la buena nueva, pero no por eso dejó de hablar sobre las maravillas del reino de Dios, ¿no es cierto? Bueno,
Los apóstoles en los comienzos de la iglesia y pues los primeros cristianos también se encontraron con unas situaciones y ambientes que al menos al principio rechazaban de plano la doctrina salvadora que llevaban en su corazón. Y estos hermanos eran objeto de burlas, discriminaciones, amenazas. Sin embargo, convirtieron pues gran parte del mundo antiguo. El dejarse llevar por los respetos humanos, es decir, el dejarse llevar por ese miedo de ser ridiculizados o rechazados. Miren, este miedo es propio de personas de una formación religiosa superficial, personas con un carácter poco firmes, cristianos blandengues. ¿Así? ¿Cristianos blandengues? ¿Sí? ¿No? Dice el Papa Francisco, cristianos con una vida espiritual mediocre, licuada, aguada. Ay, ojalá que nosotros no seamos de eso, ¿no? Con frecuencia esta actitud de dejarse llevar por los respetos humanos se manifiesta por la comodidad de no llevarse pues un pequeño mal rato, por el miedo a poner en peligro su cargo dentro de una empresa o una institución, por el deseo de no parecer así como que diferente de los demás, por el miedo a no ser marginado ahí en su familia, con sus amigos o con sus compañeros. Y bueno, entonces, ¿qué hemos de hacer entonces para vencer los respetos humanos? Bueno, necesitamos de rectitud de intención. Es decir, siempre tenemos que actuar con intenciones rectas. Es decir, que siempre todo cuanto hagamos debe de ser para la gloria de Dios y no para la gloria nuestra. Además de rectitud de intención, pues también necesitaremos de mucha fortaleza interior, claro que sí, para pasar por alto esas críticas y esas burlas que vamos a recibir. Mucha fortaleza. Sí, hermanos, aún en los ambientes más difíciles debemos de ganar almas para el Señor. Hermanos, continuaremos después de esta pausa. Hermanos, continuamos con el tema cristianos en medio del mundo. Bueno, es difícil describir el proceso de cada persona que se convertía en el cristianismo allá pues en esa Roma del siglo I, pero influencia decisiva para esas conversiones que hubieron en aquel entonces fue sin duda la ejemplaridad de vida de los primeros cristianos, que desprendían en todo momento el buen olor a Cristo, que se nos habla en 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 15. Ejemplaridad que se reflejaba pues en su modo de trabajar, en su alegría, en su caridad hacia los demás, en la paz interior que ellos siempre mantenían, en su comprensión para con todos, en su simpatía, en su trato amable para con los demás. Residía también en su solidaridad, en ese espíritu de servicio, etcétera, etcétera. Sí, eran hombres y mujeres que en medio de ahí de sus quehaceres diarios trataban de vivir plenamente su fe. Eran personas de convicciones cristianas profundas, ¿no? Pues hermanos, con esa misma ejemplaridad hemos de actuar ustedes y yo también, impregnando de ese buen olor a Cristo, de esa fragancia de Cristo en todos los ambientes que nosotros frecuentamos todos los días, como ser el hogar, el trabajo, la fábrica, el taller, la calle, reuniones sociales, etc. Y repito, sin doblegarnos ante nada ni ante nadie. Nosotros debemos de examinar hoy en nuestra oración si, así como aquellos primeros cristianos, preguntémonos, fíjense hermanos, si nosotros también estamos siendo ejemplares para los demás. Preguntémonos. Ejemplares hasta el punto que
a través de nuestro testimonio de vida, hemos motivado a otros a acercarse a la iglesia, hemos motivado a otros a acercarse al Señor. Ha sido así tan ejemplar nuestra conducta que los hemos motivado a acercarse al Señor. Lo habremos hecho que por nuestro testimonio de vida, por nuestra ejemplaridad de vida, hemos hecho que otros se acerquen a la iglesia, se acerquen a Cristo. Es muy interesante esa pregunta, hermanos. Claro, ustedes y yo tenemos que ser cristianos ejemplares. ¿En qué? Ejemplares en la alegría, en la paz también, con que habitualmente debemos de conducirnos. Todos los días el cristiano se distingue por estas dos virtudes, la alegría y la paz interior, porque descansa mucho en Dios, ¿no? Hemos de ser ejemplares en nuestro trabajo de casa, del taller, de la oficina, de la calle donde estemos. Hemos de hacer nuestro trabajo ejemplarmente bien hecho. Nada de mediocremente, ¿no? En eso tenemos que distinguirnos los cristianos. También tenemos que ser ejemplares en el cumplimiento fiel de la palabra dada. Que todo el mundo nos conozca que nuestra palabra es así. Sí, sí, no, no. Que nos conozcan así, tan segura como la firma de un notario. ¿Ok? Ejemplares en eso. Ejemplares en el modo de vivir la justicia con los demás. Ejemplares en la práctica de las obras de misericordia para nuestros hermanos que las necesitan. Ustedes y yo hemos de ser cristianos ejemplares porque nunca hablamos mal de nadie a sus espaldas. Ejemplares porque no ofendemos a nadie. Ejemplares porque nunca herimos a nadie. Esos son los tipos de cristianos que tenemos que ser. Cristianos ejemplares porque no mentimos, ni tan siquiera por esas mal llamadas mentiras piadosas o una mentirita azul, roja, verde, qué sé yo. No decimos ni eso, no transamos ni con la pequeña mentira. En eso tenemos que ser ejemplares. Ejemplares porque no robamos, porque no nos prestamos a mordidas, no nos prestamos a sobornos, ni a gratificaciones ilegales por hacer algo ilegal precisamente en nuestros trabajos, ¿no? O que nosotros nos prestemos más bien a pagar mordidas, ¿verdad? Para que nos faciliten un trámite. Así es, mucho hay de esto. También evitando el dar ahí, ¿verdad? A un agente policial para evitar que nos den una multa, que nos quiten la licencia. Ejemplares porque no nos prestamos como otros, andar dando ahí mordidas para que nos modifiquen el contador de la energía eléctrica, de la luz o del agua. O para que nos hagan un pegue clandestino para un cable de televisión. No nos prestamos a eso. En eso tenemos que ser ejemplares. Preguntémonos, hermanos, preguntémonos nosotros, los que nos llamamos buenos cristianos, preguntémonos, ¿eh? ¿Hemos sido ejemplares en el desempeño de nuestro proceder, de nuestra conducta, con lo cual hemos motivado que otros se acerquen al Señor? Interesante pregunta. Dios no quiere, hermanos, que se haya dado más bien lo contrario, que por nuestra forma de ser, por nuestra forma de actuar incoherente, hemos contribuido más bien a que otros se decepcionen o se separen del Señor por el mal ejemplo, mal testimonio que nosotros hemos dado. Ni lo quiera Dios que eso haya sucedido, ¿no? Advierte severamente el Señor en Lucas 17, versículo del 1 al 3. Es imposible que no haya escándalos y caídas, pero pobre de aquel que produce los escándalos. Mejor sería que lo arrojaran al mar con una piedra de molino antes de hacer caer a uno de estos más pequeños. Palabra del Señor. Seria advertencia del Señor. Los primeros cristianos convertidos encontraron entonces, se encontraron en ocasiones ante graves obstáculos e incomprensiones. Eso sucedió.
los obstáculos e incomprensiones con que se encontraban quienes se convertían en la fe, pues no siempre lo llevaban al martirio, ¿no? Pero con frecuencia experimentaron en sus vidas aquellas palabras del Espíritu Santo que recoge la Escritura en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Y todos los que aspiran a vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución. Palabra de Dios. Hermanos, lo más probable es que el Señor no nos pida a ustedes y a mí derramar nuestra sangre para confesar pues nuestra fe cristiana. Lo más probable que no. Aunque si esto lo permitiera un día Dios, pues le pediríamos definitivamente su gracia para dar nuestra vida en testimonio de nuestro amor a Él. Bueno, pero lo que sí encontraremos de una forma u otra, pues es la contrariedad. La contrariedad en sus formas muy diferentes. Pues permanecer con Jesús es con seguridad toparse con su cruz. Eso sí, un cristianismo sin cruz no existe. Sí, hermanos, es frecuente que Dios permita que nosotros saboreemos pues el dolor, la soledad, los problemas, las contradicciones, las difamaciones, las burlas, las incomprensiones, es decir, permite que saboreemos, es decir, las pruebas. Su palabra así lo confirma. Sirácides 2:1. Si te has decidido servir al Señor, prepárate para la prueba. Prepárate para la prueba, palabra de Dios. Eso sí lo tenemos que tener pues muy seguro, ¿no? Así que si nos llegan contrariedades y molestias por seguir de cerca a Jesús, ¿saben qué? Hemos de sentirnos particularmente alegres y hemos de darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque nos está haciendo dignos de padecer algo por Él. ¿Sí? Imagínense. Hemos de manifestar como San Pablo lo que él decía en Colosenses 1:24, que él se alegraba cuando tenía que sufrir, porque así completaba en su carne lo que faltaba a los sufrimientos de Cristo para el bien de su cuerpo, que es la iglesia, palabra de Dios. Los apóstoles, por su parte, nos dicen Hechos 5:41, los apóstoles salían gozosos de la presencia del Sanedrín porque habían sido dignos de ser ultrajados a causa del nombre de Jesús. Miren ustedes qué interesante, ¿no? Ellos recordarían sin duda aquellas palabras del Maestro como las debemos de recordar nosotros hoy, que están en Mateo 5, versículos del 11 al 12. Bienaventurados serán cuando los injurien y los calumnien de cualquier modo por mi causa. Alégrense y regocíjense porque su recompensa será grande en el cielo. De la misma manera persiguieron a los profetas que les precedieron. Palabra del Señor. Recordemos entonces, hermanos, que no nos dejemos de llevar nunca, pero nunca por los respetos humanos. ¿Saben cuál es la primera tentación que el demonio presenta a una persona que ha comenzado a servir mejor a Dios? Se preguntaba el santo cura de Ars. La primera tentación que el demonio le presenta a una persona que quería servir mejor a Dios era precisamente el respeto humano. Hermanos, preguntémonos cómo es nuestro comportamiento, cuando estamos ahí en medio de nuestros amigos, de nuestros compañeros de trabajo, porque cuando estamos en la iglesia, cuando estamos en nuestro grupo de oración, cuando estamos en un retiro, cuando estamos en una peregrinación, pero ¿cómo es nuestro comportamiento? Cuando estamos ahí con los amigotes de la infancia, con nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo, ¿mostramos con valentía en esos ambientes nuestra postura de hijo de Dios? ¿O nos acomodamos según el ambiente que nos encontremos para no desentonar? Hermanos, estas son preguntas que definitivamente tenemos que hacernos frecuentemente. Y tenemos que pedirle ayuda a nuestra Santísima Madre para que nos consiga de su Hijo pues mucha fortaleza, ¿no? Mucha fortaleza para afrontar con seguridad momentos
situaciones difíciles que nos van a presentar en el futuro, en el que vamos a tener que demostrar la casta de la que estamos hechos los hijos e hijas de Dios, la casta de lo que estamos hechos los que nos decimos cristianos. Hermanos, los invitamos para que nos acompañen en el siguiente programa. Bendiciones abundantes.